Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo. Bienvenidos a nuestro webinar del mes. Como le he intitulado yo directamente los webinars del mes de AMG Business Solutions. Para nosotros es un placer poder contar con la presencia de ustedes, que tomen su tiempo para escuchar lo que tenemos para decirles, para contarles. Y hoy nos va a tocar hablar sobre un tema particularmente que me gusta mucho. Es un tema que lo vengo trabajando hace muchísimo tiempo, porque Dataverse no es algo nuevo, es algo que tiene más de 20 años en el mercado, solamente que tuvo un histórico bastante interesante que lo vamos a recorrer en esta presentación. Mi nombre es Alberto Avendaño, soy arquitecto de soluciones de Dynamics 365 Customer Engagement y la Power Platform. ¿Sí? Actualmente soy MVP en la categoría de Business Application, MVP de Microsoft, en la categoría de Business Application. Por el momento el único dentro de la República Argentina. Esperemos que pronto cambie y pueda haber más personas que se dediquen a compartir conocimiento y hacer que tengamos una comunidad técnica mucho más fuerte. Vamos a hablar entonces, como les comentaba, ¿qué es Dataverse? Vamos a entrar un poquito a conocer los componentes, ver su historia, cuáles son los beneficios que tiene la utilización de Dataverse, y vamos a hacer una pequeña demo en donde les voy a ir mostrando cómo conectarse, cómo trabajar dentro de esta base de datos. Continuamos. Como dijo Case, por favor, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento de la presentación para sacarse las dudas que tengan. No me molesto en lo absoluto que me corten para poder hablar. Si por ahí levantan la mano, puede que no los vea. Puede que no los vea porque estoy viendo principalmente la presentación. Pero ahí Case nos va a ayudar y me va a decir. O si no, directamente habiliten el micrófono o escriban en el chat, ¿sí? Para poder sacarse las dudas. La idea es que se lleven algo positivo de este webinar. Bien, vamos a ver un poquito qué es Dataverse. Dataverse es una base de datos, Si bien no es un motor de base de datos como podría ser un SQL Server, un MySQL o un Oracle, ¿sí? Estamos hablando de una base de datos que está en un nivel un poquito por encima del motor de base de datos. Entonces, es más que nada una plataforma de datos inteligente, segura y escalable que apenas necesita programación. Suena súper marketinero esto, pero bueno, es la verdad. De esa manera nosotros tenemos establecido todo lo que es el desarrollo de esta base de datos, que no solamente me va a permitir alojar datos, sino que me va a permitir hacer muchísimas cosas más. Y hete aquí que yo no necesito ser un experto, un DBA, ¿sí? Un administrador de base de datos, para poder trabajar con Dataverse. De todas maneras, es muy importante conocer algunos principios básicos de bases de datos relacionales. Dataverse es una base de datos relacional. Vieron que hoy está muy de moda trabajar también con bases de datos no relacionales. Vieron que están por ahí, les llaman base de datos SQL, en donde tenemos toda la parte de desarrollo de tablas, relaciones y demás, y utilizamos el lenguaje estructurado de consulta para extraer la información de la base de datos, y tenemos base de datos no SQL, en donde se almacena con determinada estructura. Por ejemplo, un Azure Table Storage, ¿sí? Una MongoDB me parece que tenía una parte, y había otra base de datos que ya se me fue el nombre, que trabajan con datos no estructurados de la manera que tienen las bases de datos relacionales. Bueno, Dataverse es relacional. Entonces vamos a tener tablas y yo puedo tomar la relación, vincular una tabla con la otra, aplica todos estos conceptos de clave primaria, clave foránea, etcétera, etcétera, se puede aplicar también aquí dentro. Esta base de datos, nosotros ya tenemos un conjunto de tablas que ya están establecidos dentro de la base de datos. Y ese conjunto de tablas cumple con las normas o la estandarización de los Customer Data Model. Acá dice Common Data Model, pero es Customer Data Model o dentro del Customer Data Platform. Vieron que hoy se está trabajando mucho en lo que es la estandarización de datos de clientes y demás para poder formar estas plataformas de datos de clientes, donde yo voy a poder luego tomar supónganse, información de mis clientes de diferentes orígenes de datos, llevarlo a esta base de datos o tomar, por ejemplo, los datos de Dataverse
y llevármelo a otro lado y trabajarlas con herramientas al estilo Customer Insights y demás que me permiten explorar y explotar la información que tengo del cliente. Bueno, esa Customer Data Model ya nosotros lo tenemos estandarizado dentro de Dataverse. No es una base de datos que va a venir sin nada, al estilo, si yo trabajo con SQL Server, creo la base de datos y se crea sin nada y tengo que empezar a crear tablas. No, Dataverse ya viene con varias tablas, unas cuantas tablas, para poder trabajar ya del principio y estas tablas se corresponden con los estándares o normas del Customer Data Model. Nosotros podemos trabajar con esta base de datos para aumentar la productividad y reducir los costos de desarrollo. ¿Por qué? Porque al ya tener tablas que están implementadas, por ejemplo, imagínense que quiero desarrollar una aplicación en donde gestiono datos de clientes, supónganse donde trabajo con órdenes de trabajo o levanto pedidos, por ejemplo, no tengo que ponerme a desarrollar el 100% de las tablas desde cero. Porque yo ya tengo las tablas de clientes dentro de Dataverse, que puede ser un contacto, persona física, cuenta, que es una persona jurídica, una empresa, una organización. Yo ya las tengo definidas. Por lo tanto, no necesito volver a definirla, volver a crear la tabla. Simplemente podría generar nuevas tablas dentro de la interfaz visual para poder trabajar con todo esto. Genero las tablas, las relaciono y ya están disponibles para empezar a cargar la información. No es que tengo que desarrollar la tabla en la base de datos, después tengo que irme a la capa de datos y ahí gestionar todo el acceso a la base de datos, después la lógica de negocios. No, toda la parte que es datos y la capa de datos ya estaría cubierta dentro de la interfaz que nos permite personalizar o extender a Dataverse. Luego, nosotros, ¿qué podemos hacer? Cuando ya tenemos los datos, Dataverse cuenta con un sinfín de conectores e incluso web APIs para poder ir hacia donde están los datos y pasar la información a aplicaciones, a herramientas de visualización y de inteligencia de datos con el estilo Power BI. Nos podemos conectar directamente a la base de datos, extraer información. Me puedo conectar a cualquier otra herramienta de visualización que soporte como origen de datos web APIs hechas con OData REST. ¿Sí? Yo me puedo conectar y extraer la información directamente y llevármela a mi herramienta de visualización. ¿Qué puedo hacer también? Puedo tomar mis datos y llevármelos a un data warehouse, me lo puedo llevar a un data lake, ¿sí? En donde yo luego pueda combinar esa información, armar otros modelos de datos para armar tableros o trabajar con otro tipo de aplicaciones. Es posible hacerlo con esta base de datos. Omití decirles que esto es un servicio 100% nube. No puedo instalar esta base de datos en mis propios servidores. Es un servicio provisto por Microsoft, ¿sí? Y por detrás de todo esto hay toda una seguridad armada, lo que es la parte de cifrado, ¿sí? La encriptación de la información, después todo lo que es el respaldo, los backups y todo se autogestiona. Esta base de datos, como les comentaba, se accede como un servicio, es una SaaS, ¿sí? Un Software as a Service. Nosotros no tenemos acceso para modificar o trabajar la infraestructura de esta base de datos. Imagínense, yo quiero decir, bueno, quiero entrar a la base de datos y crear un índice. Quiero generar un procedimiento almacenado. No tengo esa capacidad. Por detrás, por debajo de Dataverse, la mayoría de lo que vemos de datos y demás están montados sobre un SQL Server, ¿sí? SQL Server, dicho de otra manera como lo decimos acá en Argentina. Ese SQL Server tiene montada toda la estructura de tablas y demás, y por encima está montado Dataverse. La mayoría de todo esto es SQL Server. Hay algunas cosas que se pueden montar en otras tecnologías, pero la gran parte está montado encima de SQL Server. Esa base de datos propia en el motor de datos SQL Server no la puedo acceder. Podría sí accederla con un Management Studio, conectarme a la base de datos directamente y podría trabajar en modo de solo lectura. Podría hacer consultas, podría hacer extracción de información, pero no puedo modificar estructura. Nunca voy a poder modificar estructura. Y esto es lógico
porque tengamos en cuenta que estos motores de base de datos montados en alguno de los data centers que tiene Microsoft en todo el globo, imagínense si todos los clientes tuvieran acceso para modificar eso, el desastre que sería. Que uno entra, que todo es una base de datos, que le genera un procedimiento almacenado, que toca esto, que toca lo otro, rompe todo. Y esos motores de base de datos tienen varias bases de datos y ahí cada base de datos corresponde a uno o a varios clientes. ¿Sí? Por ejemplo, un cliente puede tener una única base de datos porque tiene un único entorno o puede tener más bases de datos porque puede montar diferentes entornos. Ya les voy a explicar bien el concepto de entornos y vamos a ver cómo se generan desde el administrador de Power Platform. Pero básicamente entonces tenemos estos. Es un servicio de base de datos, una plataforma de datos que está en la nube 100%, en donde yo la puedo utilizar no solamente para aplicaciones de Microsoft, ¿sí? Dataverse hoy es la base de datos ideal para, por ejemplo, una Power App de lienzo o el único origen de datos permitido para una Power App basada en modelos. Y puedo sobre esa base de datos hacer muchísimas cosas que vamos a ver en un momento. Pero en resumen, plataforma de datos con un montón de prestaciones, 100% nube, no tengo acceso a la infraestructura, pero es integrable. Yo puedo ingresar información, extraer información, actualizar la información dentro de la base de datos por cualquiera de los medios disponibles. Vamos a hablar un poquito de la historia. Yo les dije que Dataverse no es nuevo. En definitiva, no es nuevo. Es la evolución, Dataverse es la evolución y la independización de la base de datos de Dynamics CRM. Hace muchos años atrás, no sé si 20 o más, Microsoft lanza al mercado un sistema CRM en donde yo puedo empezar a gestionar datos de clientes, de cuentas, contactos, cargar algún tipo de oportunidad de venta, muy enfocado a la parte de ventas. Hace muchos años surge y ya tiene un estándar de base de datos en donde se estaba trabajando. Con el tiempo, lo que se empezó llamando Microsoft CRM, después pasó a formar parte de una plataforma que fue Microsoft Dynamics. Entonces yo podía descargarme los instaladores, por supuesto adquiriendo licencias, descargaba los instaladores, instalaba el CRM en mis servidores y podía trabajar. Una de las cosas que se instalaba era una base de datos en el motor SQL Server, ¿sí? Entonces esa base de datos se instalaba. Entonces, el motor me implementaba todo lo que es la base de datos propiamente dicho, pero por encima tenía una capa que me gestionaba muchas cosas. Por ejemplo, yo podría aplicar algunas reglas de negocios, es decir, reglas de negocio en qué sentido. Yo puedo ir y decir, bueno, acá puedo guardar esta información y esta información va a ser requerida. Si no me manda este dato, no la puedo guardar. Entonces, esas lógicas se podrían aplicar dentro de las bases de datos. También tenemos un conjunto de flujos de trabajo. Era un poquito más limitado en aquella época, algo muy simple, pero también contaba con flujo de trabajo. El tiempo fue pasando y Dynamics, en realidad, el CRM fue evolucionando. Fue evolucionando hasta que dejó de ser Dynamics CRM y pasa a ser Dynamics 365 Customer Engagement. Una aplicación en donde lo tenía también para instalarlo en mis propios servidores o en la nube. ¿Sí? Ya teníamos en la nube toda la información, entonces podíamos gestionarlo. Ya en realidad estaba el servicio en la nube, si mal no recuerdo, no me acuerdo si es la versión 4 o la versión 2011. Creo que desde la 2011 ya teníamos el CRM Online, que se llamaba en aquel momento. Sigue evolucionando Dynamics. Dynamics se divide, lo que era CRM se divide en sendas aplicaciones, ventas, atención al cliente, marketing, etcétera, etcétera. Y esa base de datos sigue fortaleciéndose. Ya en la versión 2011 teníamos reglas de negocio para trabajar determinadas cosas en la interfaz dentro de Dynamics. Surgieron los flujos de trabajo en tiempo real o los flujos de trabajo sincrónicos que se les fue incorporando. Nuevas las claves únicas para poder asignar a la base de datos que me mantenían la unicidad de la información y también me agregaban índices que me mejoraban la performance en las consultas. Y esa base de datos empezó a crecer junto con el aplicativo.
Yo digo que por ahí Dynamics ha sido el padre de muchas de las cosas que tenemos hoy. Dynamics es el padre de Power Apps, por ejemplo, principalmente lo que es basado en modelos. Si bien ahora Power Apps se lo comió Dynamics y ahora Dynamics es una Power App basada en modelos, todo fue surgiendo a partir de ese producto que desde mi punto de vista, como trabajo ya hace mucho, como 14 años con esto, ha sido un producto pensado muy inteligentemente y que ha ido evolucionando, a tal punto que solamente el componente base de datos hoy se ha extraído, no es exclusivo de Dynamics esa base de datos, y se saca a partir del 2020 en una nueva plataforma de datos que recibe el nombre de DataFlex. ¿Sí? DataFlex surge en 2020 ya con el objetivo de poder tomar la base de datos. Acá hago un paréntesis con experiencias que he tenido trabajando en proyectos. Hay clientes en donde yo he hecho implementaciones de Dynamics 365 Sales o el CRM, en donde las empresas no utilizan la interfaz, no interactúan con las pantallas de Dynamics, sino que querían únicamente la inteligencia que tenía la base de datos. ¿Sí? Son empresas que tienen su punto de vista, es totalmente respetable, ¿sí? Pagaban una licencia de Dynamics tal vez para solamente utilizar la base de datos. Bueno, se ve que no han sido esos únicos proyectos, sino que han surgido mucho a lo largo del mundo y Microsoft le vio una ventaja muy importante en sacar esa base de datos y ponerla a disposición para que las empresas la utilicen con toda la inteligencia que tienen y por encima monten la capa de visualización o de interfaz de usuario que las empresas requieran. Por eso en 2020 surge DataFlex. DataFlex hubo un pequeño de nombre, de conflictos con los nombres de marca y esto, entonces Microsoft lo renombra como el Common Data Service, el CDS. Y ahí queda ese producto independiente para poder trabajarlo desde Office, para poder trabajarlo con Power Apps, para poder trabajarlo con Power Automate y otros productos. Hasta que en el 2021 ya recibe el nombre oficial de Dataverse. Entonces, Dataverse es la evolución de la vieja base de Dynamics CRM. Entonces, por eso les digo que no es un producto nuevo. Ha evolucionado muchísimo con el tiempo, tiene prestaciones excelentes y ha mejorado muchísimo en eficiencia. Entonces, hoy yo puedo utilizar la base de datos tanto para aplicaciones dentro de Microsoft como aplicaciones fuera de Microsoft, ¿sí? Tranquilamente puedo montarme cualquier otra aplicación en .NET o en cualquier otro lenguaje de programación y utilizar Dataverse como base de datos de la aplicación. Bien, entonces, pero a ver, ¿cuál va a ser el beneficio entonces de trabajar con una base de datos, con este tipo de servicios, comparado con trabajar, por ejemplo, con un Oracle, con un SQL Server directamente? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, esta base de datos, como les comenté, ya tiene un estándar, está revisada y está preparada para trabajar con los estándares de la Customer Data Platform, ¿sí? O Customer, los CDM, Customer Data Model. Ya son tantas siglas que se me escapan ya. Entonces, yo puedo trabajar con esto, trabajar con datos estándares. ¿Cuál es la importancia de los CDPs o de los CDMs? Que ya tengo un estándar y hay muchas organizaciones que también desarrollan sus bases de datos y los datos son prácticamente los mismos, cumplen determinadas reglas, ¿sí? En convenciones en nombre de campos, en la información que se guarda, por ejemplo, de una cuenta, de un contacto, etc. Son convenciones donde varias empresas han definido y después cada una hace su implementación. Bueno, la implementación de ese CDP o ese CDM, Microsoft la hizo dentro de Dataverse. Y de ahí yo puedo implementar muchas más tablas para poder extender. Yo puedo crear mis propias tablas, relacionarlas a las tablas nativas y empezar a crecer, a hacer evolucionar esa base de datos, extenderla para que cumpla con las necesidades de almacenamiento de datos de mi organización. Tenemos conectores para trabajar con esta base de datos. Dentro de la Power Platform, por supuesto, Dataverse es un producto dentro de la Power Platform. Nosotros podemos accederla desde Power Apps, puedo accederla desde Power Automate, desde Power Virtual Agent, puedo conectarme con Power BI, puedo conectarme con otros elementos de Azure, por ejemplo, Logic Apps de Azure también tiene un conector para Dataverse. Algunos que son más técnicos van a decir, sí, obviamente, si Power Automate tiene, Logic Apps también. Logic Apps es como
el primo de Power Automate. Sí, Power Automate está montado sobre las Azure Logic Apps. Entonces, comparten muchas cosas. En este caso, el conector de Dataverse. Y también yo puedo trabajarlo con un sistema externo sin utilizar estos conectores, conectándome a una web API. ¿Sí? Dataverse tiene toda una serie de web APIs que están todas documentadas. Pueden entrar a learn.microsoft.com y ahí ustedes pueden ver todas las web APIs que hay disponibles para poder conectarse. Para quien no es técnico, ¿qué es una web API? Es un servicio que yo lo puedo llamar, lo puedo invocar para extraer información, es decir, tráeme todos los clientes que tienen oportunidades en el último año o que tienen tal pedido en el último año. Puedo traerlo simplemente con una URL. Yo les voy a hacer una probita en un momento. Armo una URL, eso me devuelve datos y los puedo llevar a mi aplicación. Puedo actualizar esos datos, eliminarlo, todo a través de esta web APIs. Por eso es que le digo que se puede consumir con cualquier otro sistema donde y lenguaje de programación también si quiero, donde yo pueda hacer llamadas HTTP, que se llama, ¿sí? Yo puedo hacer un GET, puedo hacer un POST, puedo hacer un PUT, ¿sí? Todos estos comandos de HTTP los podría utilizar con cualquier sistema para conectarme a Dataverse. Bueno, y el tema de seguridad, ya nosotros es como que nos despreocupamos. ¿En qué sentido? Todo lo que es la encriptación de punto a punto, el trabajo con datos, el cifrado de la base de datos, los respaldos o los backups, todos los días se hacen backups automáticos de las bases de datos donde los puedo recuperar en cualquier momento, ¿sí? Incluso yo puedo hacer un backup directamente de esa base de datos. Todo esto queda en la nube. No puedo descargarme el backup para instalar mi propio servidor, por ejemplo. Se podría en determinado caso, por eso ya es expreso con un ticket a Microsoft para que ellos nos pudieran hacer un backup de la base de datos y traérnoslo, por ejemplo, a nuestros propios servidores. A su vez, yo también puedo conectarme a otros servicios. Antes estaba dentro de Dynamics principalmente, pero era el Data Export Service, que lo que me hacía era permitirme llevarme información de dentro de la base de datos de Dynamics, del Dataverse, y llevármelo a una base de datos SQL en la nube, un Azure SQL Server. Ahora esa herramienta se está retirando, creo que en esta semana, 30 de octubre, por ahí, ya se deja de utilizar ese servicio, ya no tiene más soporte y se quita. Pero ahora ya tenemos, por ejemplo, el Azure Synapse Link para poder tomar información desde la base de datos, llevármelas a un data lake, ¿sí? O llevármelas también a una base de datos SQL Server. Es posible, entonces ahí tendría acceso a los datos. Siempre está todo pensado para proteger la integridad de la información, para que esa información no se rompa, no se pierda, no se pise, creo que es muy externo, o sea, que no se reemplace, no la pueda romper pisándola con otra cosa, con otra información, porque va a depender mucho de los procesos que nosotros utilicemos. Pero la seguridad como tal está planteada ya directamente en el propio servicio y garantizada por Microsoft. Recuerden que Microsoft, como les dije, es el proveedor de este servicio y es quien está encima de la seguridad, la encriptación, la manera de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a ver, vamos a ver. Estoy dando Enter a otro lado. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo para que entendamos cómo se trabaja con Dataverse. Si tienen alguna duda, chicos, les vuelvo a repetir, por favor, habiliten los micrófonos, escriban en el chat, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo hago yo? Vamos a empezar bien desde el principio. Es lo lógico, ¿no? Empezar por el principio. Cuando nosotros vamos a trabajar con Dataverse, nosotros trabajamos dentro de un entorno, de un environment. Y eso, como les comentaba, está dentro de la Power Platform. Es decir, si yo quiero generar una nueva base de datos, un nuevo entorno, tengo que irme al administrador de Power Platform. Vamos a admin.powerplatform.microsoft.com. Para esto tengo que tener sí o sí una cuenta empresarial o una cuenta educativa, ¿sí? No puedo conectarme con una Microsoft account común y corriente, por ejemplo, un Outlook.com, un Live.com, un Hotmail.com, no puedo. Tengo que tener sí o sí esto. Yo no tengo eso, mi empresa no trabaja con esto. Bueno,
pueden acceder a powerapps.microsoft.com e inician una prueba gratuita por 30 días en donde pueden evaluar la funcionalidad 100%. Podría extenderse un poquito más esa prueba de 30 días, no me acuerdo si era hasta 60 o hasta 90 días, pero ahí ustedes pueden probar. Cuando ustedes lo creen, les va a crear todo un entorno, ¿sí? Con un dominio y con una cuenta profesional, esta de empresa o educativa, para poder conectarse. Con esa cuenta, nosotros nos logueamos, ingresamos a admin.powerplatform.microsoft.com, iniciamos sesión con esa cuenta, y cuando ingresamos acá al administrador de Power Platform, nosotros tenemos acá la sección de Environments, ¿sí? Ambientes. Les pido disculpas, está todo en inglés acá. Y acá nos va a agregar, fíjense que tengo varios ambientes ya dados de alta, aquí en esta, en mi tenant, diríamos, en todo... tenant sería como toda la parte donde yo tengo contratado con Microsoft, como si fuera todo lo de Microsoft 365. Bueno, eso me da un tenant, me da una organización a nivel general y yo trabajo ahí con todos los ambientes que necesito. ¿Cuántos ambientes puedo crear? Y puedo crear los que a mí se me antojen, siempre y cuando me lo permita la capacidad. Si ustedes se fijan acá en Resources, Recursos, acá en la sección Capacity, les va a decir si tienen o no tienen espacio disponible para poder trabajar. Cada environment de esto requiere 1 GB, ¿sí? 1 GB. Esa capacidad ustedes la van a adquirir si tienen licencias, por ejemplo, de Dynamics 365, si tienen licencias de Power Apps o licencias de Power Automate, no sé si algunas más. Esto para tener acceso al general. Si tienen licencia de bueno, ya no es más Office 365, de Microsoft 365, también les va a dar una capacidad reducida porque podríamos trabajar con todo lo que es Dataverse for Teams, ¿sí? Que es otra versión más de Dataverse, más limitada para trabajar dentro de Teams. Y todos los usuarios que tengan licencias de Microsoft 365 podrían interactuar y trabajar en un único entorno que ustedes van a ver que se llama como el nombre de la organización y entre paréntesis al final le va a decir default o predeterminado. Ese sería el Dataverse general para poder utilizar en Office 365. Entonces, cuando yo quiero trabajar con esto, voy a hacer clic acá en un nuevo entorno. Yo lo voy a crear, pues ya tengo como demasiados entornos. Pero le voy a dar un nombre, le voy a decir la región. Para elegir la región, esto no es al estilo Azure, que en determinadas regiones tengo costos más altos o costos más bajos. El costo es el de la licencia y punto. Entonces, ustedes elijan la región que quieran. Pero por cuestiones principalmente de latencia, es decir, el tiempo de respuesta, la demora en el tiempo de respuesta entre el cliente y el servidor, es preferible que ustedes elijan la región más cercana a su país. Por ejemplo, yo que estoy en Argentina, tendría que utilizar la región de Sudamérica, ¿sí? Que actualmente tenemos nuestro servidor en Sudamérica, está en Brasil, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver que tenemos un Brasil. En Brasil tenemos, si yo no me equivoco, está en San Pablo, el data center para toda la parte de Sudamérica, y hay uno para recuperación de desastre y demás en Río de Janeiro. ¿Sí? Y hay uno nuevo que ahora tiene solamente servicios de Azure que está en Chile, en la parte del desierto de Atacama. Entonces allá tenemos otro data center más. Poco a poco la región va subiendo de cantidad de servidores. Porque en Argentina creo que va a estar muy difícil por la inestabilidad socioeconómica, política y todas las cosas que quieran, va a estar muy difícil que podamos tener algún tipo de servidor de data center por el momento. Veremos en un futuro. Entonces, la idea de que elijan la región es, elijan la más próxima a donde ustedes están para evitar estos tiempos de latencia. De todas maneras, he trabajado con clientes que desde Argentina están utilizando la región de Estados Unidos y trabajan bastante bien para lo que ellos están necesitando. Pero si su requerimiento es velocidad, me tocó trabajar en un cliente donde quería que las respuestas de idas y vueltas en las operaciones no podían ser mayores a 250 milisegundos. O sea, súper detallista. Pero bueno, son requerimientos porque en base a eso se trabajaba con otros procesos y demoras de 1 o 2 segundos podían tirar abajo procesos enteros. ¿Sí? Entonces, por ahí es importantísimo tener en cuenta eso si lo que es crítico para usted es la velocidad de respuesta. Utilicen
la región más cercana a su país. Entonces, en este caso, nosotros utilizaríamos Sudamérica. Acá yo puedo crear varios tipos de entorno. Acá van a tener las trials. Si ustedes hacen la trial que yo les comenté, el tipo va a ser de tipo trial o prueba, ¿sí? Ustedes lo van a poder trabajar. Y lo que es principal cuando lo están trabajando, fíjense que yo puedo generar entornos para trabajarlos, pero si yo no le tildo esta partecita de acá que es crear una base de datos para este entorno, no me va a crear la base de datos, no me va a crear un Dataverse. Entonces, cuando creen el entorno, le tienen que tildar esta opción para que se pueda generar la base de datos. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve esa base de datos. Me Hola, voy a Alberto. ir... Sí, adelante. ¿Te puedo hacer una pequeña consulta? Adelante, por Perdón favor, la sí. interrupción. No hay drama. ¿Para qué nos serviría crear un entorno sin una base de datos de Dataverse? Es una pregunta muy buena y que yo también me la hago. Yo no sé muy bien, no he trabajado en ningún proyecto en donde cree un entorno sin una base de datos. Porque si yo necesito, por ejemplo, almacenar información, necesito trabajar con Power Automate, ya sea en nube o escritorio, necesito una base de Dataverse. Y el entorno sí o sí necesita una base de datos. No te sé decir porque no lo he utilizado nunca, no me ha tocado nunca la experiencia de trabajar con entornos sin base de datos. Siempre he tenido que generar una base de datos. Y más allá, si los que trabajan con Dynamics, encima de eso le tenemos que decir que está habilitada para aplicaciones de Dynamics. Claro. ¿Sí? Pero no le encuentro mucho sentido. Las Canvas también, digamos, se almacenan en Dataverse, ¿verdad? Todo lo que es la Power Platform, la estructura de la Power Platform se almacena en Dataverse, siempre. Los portales y demás, todo se almacenan directamente ahí. Aunque puede ser que si trabajamos con Power Apps, las Canvas App, bueno, pero es origen de datos. Ahí me mataste, Juan. No te sabría decir porque, como te digo, para mí no tiene sentido crear un entorno sin base de datos. Ujú. Entonces, eso se los voy a averiguar y después se los comparto en algún post dentro del blog de AMG para que podamos entender, porque está buena la pregunta y nunca me puse a pensarla así en base porque siempre trabajamos con una base de datos. ¿Sí? Claro. Pero muy buena la pregunta. Bueno, Gracias, Juan. No te la puedo contestar ahora, pero ya lo vamos a averiguar y te lo contesto en un post. ¿Sí? muchas gracias No, igual. por favor. Bien. Bueno, ven, muchas veces nosotros hablamos y hablamos más que nada de la experiencia, pero hay algunos conceptos que no lo sabemos 100%. Por más que hace 14 años que trabajo con estas tecnologías, hay cosas que todavía no las sé. Y no tengo ninguna vergüenza de decirlo y de reconocerlo porque es así, no podemos saber todo. Quizás sería un buen ejercicio crear un entorno sin una base de datos y ver qué limitaciones tenemos, ¿no? Exacto, exacto. Para ver si se puede utilizar las Power Apps. Ahí me hiciste dudar con Power Apps porque no estoy seguro bien si las Canvas Apps se guardan dentro del Dataverse. La estructura me refiero. No estoy 100%. Creo yo que sí, pero no estoy seguro. Por lo Si que vamos a he una leído, basada en creo que sí. modelo, no. Perdón, Juan. No, que por algunas cosas que he leído entiendo que requiere de Dataverse, las Canvas. Yo creo que sí, porque toda estructura completa se guarda ahí. Incluso la estructura de los propios flujos de Power Automate también se guardan ahí. ¿Sí? No es que están volando los flujos en algún lugar, un archivito de texto. La estructura se guarda ahí, las ejecuciones. Después, si trabajamos con el módulo de aprobaciones en Power Automate, también necesitamos sí o sí de un entorno Dataverse porque encima se montan varias soluciones para poder trabajar con eso. Así que la respuesta a priori para mí sí. O sea, se guarda todo ahí, necesitaríamos eso. No le encuentro sentido a un entorno sin base de datos, pero lo vamos a averiguar bien a eso, ¿sí? Buenísimo. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestra base de datos, nuestro entorno, ¿qué hacemos? Entramos a make.powerapps.com. Me dicen, Alberto, no quiero trabajar en Power Apps, quiero ver el Dataverse. Bueno, vamos a entrar a make.powerapps.com porque desde ahí accedemos al primer editor fácil dentro del Dataverse. Entonces, una vez que ingresamos acá, seleccionamos el entorno correcto. Yo me voy a mover a al AMGBS Dev. Recuerden siempre seleccionar los entornos. Si trabajan con Power Apps, trabajan con, no sé, con Power Automate, trabajan con Power Virtual Agent, siempre seleccionen el entorno antes de empezar a trabajar. Verifiquen que están en el entorno correcto. Y me voy a ir acá al menú, ya tengo acá Dataverse y acá fíjense que me aparecen varias opciones. La principal es esta que dice tablas.
Yo se lo estoy mostrando para que vean solamente dónde accedemos. Yo no recomiendo nunca, bajo ninguna circunstancia, que ustedes vengan y editen el Dataverse desde acá. Yo les recomiendo siempre que utilicen soluciones. Eso ya sé que es un poco más avanzado, es para desarrollo, pero utilicen soluciones. No toquen la estructura acá. Si hay alguno del mundo de Dynamics, hay muchos que se van a la parte, donde era la parte vieja, se iban a la personalización, ponían personalizar el sistema y desarrollaban todo ahí. Ahora, yo los quiero ver cuando tengan que pasar de un entorno a otro, cómo van a hacer. Sí, lo trabajaron modificando la solución principal. Eso para trabajar, pasar de un entorno a otro, trabajen con soluciones. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y la solución tiene solamente lo que ustedes necesitan y lo llevan de un entorno a otro. Los entornos que tenemos acá pueden ser, por ejemplo, un entorno de desarrollo, puede ser un entorno de calidad donde hago pruebas y puede ser un entorno de producción. Entonces, para poder pasarlo entre diferentes entornos, sí tengo que utilizar la sección de soluciones. Y acá yo les muestro para que sepan cómo acceder rápido y ver las tablas que ya tiene Dataverse internamente. ¿Ven? Fíjense, acá hay un montón de tablas, incluso hay algunas que yo ya he creado en otros lados. Ven, por ejemplo, tenemos buzón, carta, cita periódica. Tenemos acá la de cuenta. Vamos a entrar a cuenta. Cuenta es la información de un cliente de tipo organización, una empresa, una persona jurídica. Entonces, cuando ustedes ingresan acá, ¿qué les va a mostrar? Les va a mostrar con una pequeña vista previa de la información que está contenida dentro de esa tabla. Y a partir de acá puedo empezar a trabajar. Fíjense, las tablas tienen nombres, tienen tipos. Puedo ver las columnas, las relaciones con otras tablas, las claves que tiene definida. Y acá tenemos toda la parte de experiencia de datos. Acá nos meteríamos ya un poquito más a lo que sería una Power App basada en modelos. Las Power App basadas en modelos son las que me van a permitir desarrollar formularios, vistas y otros elementos de visualización ya con un modelo de interfaz y de trabajo definido. ¿Sí? Entonces esto ya nos meteríamos con Power App. Pero toda esta primera parte donde hablamos de esquema con columnas, relaciones y demás, es directamente la parte del Dataverse como tal. Entonces fíjense, si yo hago clic acá en columnas, me va a mostrar exactamente como las tablas. ¿Vieron? Yo defino una tabla, un create table, si hacemos la sentencia del SQL, un create table, y después acá yo le voy generando cada una de las columnas. ¿Ven? Por ejemplo, tengo acá todas estas columnas, ¿ven? Categoría, clasificación, combinado. Todos estos son datos que ya vienen dentro de la propia tabla de cuentas. Acá, por ejemplo, hay uno que es personalizado. ¿Ven? Este personalizado lo creé yo. ¿Yo aquí haría? Haría clic acá en nueva columna y cargaría la información. Tipos de datos, tenemos muchos tipos de datos para las columnas. Yo creo que la mayoría de ellos se corresponden con los tipos de datos del SQL Server, ¿sí? Texto, yo puedo cargar texto que sea un área de texto, ¿sí? Que sería un campo ntext dentro del SQL. Por lo general, esto trabajo con un tipo de dato nvarchar. Para quien es un poquito más técnico en el SQL, el texto común, una línea de texto, es un nvarchar. Y fíjense que esto no solamente me trabaja el tipo de dato, sino que me hace algún tipo de validación de la información, principalmente en la interfaz. Si trabajo con una Model Driven, una Power App Model Driven, puedo ver que me muestra un texto enriquecido para darle formato, o un correo electrónico para certificarme que el correo electrónico tiene una sintaxis válida, es decir, está bien compuesto. Ahora, si existe o no es otra cosa, pero yo le puedo dar ese formato para número de teléfono, para direcciones URL. Puedo trabajar con números, diferentes tipos de números, como un número entero, decimal o flotante. La diferencia entre decimal y flotante es la cantidad de posiciones decimales principalmente que puedo tener. Y después, si son enteros, puedo decirle, bueno, es un código de idioma, es duración en tiempo, es un código de zona horaria. Tengo datos fecha y hora, campo de búsqueda para poder relacionarme a otra tabla. Puedo generar los combos a través de las opciones, ¿sí? Es decir, bueno, opción 1, por ejemplo, origen de la consulta, puede ser teléfono, web, personal o lo que fuera. Entonces, esas opciones las puedo desarrollar, guardarlas en el sistema y utilizarla como definición de columnas en diferentes tablas. Entonces, eso también lo puedo llegar a hacer con Dataverse. Puedo generar autonuméricos e incluso puedo trabajar con archivos.
puedo subir archivos. Pero acá otra observación importante, no les recomiendo que utilicen Dataverse para almacenar ninguna clase de archivo. ¿Por qué? ¿No tiene capacidad? Sí, la tiene, por supuesto. Puedo agregar una columna tipo archivo. Cada tabla puede tener relacionada notas, que es otra entidad a la cual le puedo subir archivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dataverse no es bueno en el almacenamiento de archivos. Dataverse me va a tomar el archivo tal cual como está y me lo guarda en la base de datos y punto. Es decir, si yo le doy permiso a los usuarios, me empiezan a subir PDF, imágenes, Excel, Word, no sé qué, 10 megas, 20 megas, 500 megas. Y cuando me quiero dar cuenta, me comió vivo el almacenamiento y no tengo más capacidad para nada dentro del entorno. Entonces, ¿qué es lo que se hace con archivos? ¿Qué es lo recomendable? Al igual que Dynamics, Dataverse se integra a SharePoint. Entonces, integrémonos a SharePoint con el integrador nativo que ya tiene y le deleguemos toda la gestión de archivos a SharePoint. ¿Por qué? Porque SharePoint, como gestor de archivos, es excelente porque me guarda los históricos de versiones, no se me eliminan los archivos, me los comprime, me los guarda en un formato más comprimido que en donde no me mata el almacenamiento. Y SharePoint tiene, como esta forma parte de Microsoft 365, tiene muchísima más capacidad de almacenamiento que la que tenemos en Dataverse. Tengan en cuenta que si se me acaba el almacenamiento de Dataverse, voy a tener que comprar almacenamiento adicional. Entonces, no recuerdo bien los costos en este momento, pero estaba alrededor de unos 40, 50 dólares por giga adicional. Imagínense, para que hagan una referencia, 40, 50 dólares por giga adicional. Si yo trabajo en el entorno, por ejemplo, de Azure, para poder guardar archivos en Azure, un blob storage, por ejemplo, estamos hablando que esos 40 o 50 dólares, yo puedo guardar 1 terabyte de información. Fíjense que hay una diferencia muy grande, entonces tengo que ser muy precavido con la información que se va guardando en Dataverse. No guardemos archivos, ¿sí? Si guardamos archivos se nos va a lío. Acá dice Juan si SharePoint requiere licencia adicional. Requiere de Office 365, bueno, Microsoft 365, ¿sí? Una E1, E3, E5, alguna de esas. Y creo que hay otros tipos de licencias que también nos permiten y tenemos acceso. Por lo general, no digo que siempre es así, pero por lo general, la mayoría de las empresas ya que tienen Office 365 ya tienen acceso a todo esto, ¿sí? Entonces, siempre la problemática es comprar licencias para usar el Dataverse, el Power Apps o el Dynamics que el Office, ¿sí? Bien, perfecto. Excelente, entonces. También, bueno, ya se está trabajando para integrar que las columnas pueden ser con fórmulas, entonces yo puedo utilizar Power Effects para poder definir determinados tipos de columnas dentro de Dataverse. Bien, entonces, fíjense, de acá también, acá yo le generé una nueva columna, pero también podría venir acá y decirle nueva tabla. Espérense que estoy dentro del ámbito de la tabla. Me voy a salir. Acá yo le puedo decir nueva tabla y puedo generar yo mismo la nueva tabla, ¿ven? Entonces, a partir de acá, ¿qué puedo definir en la tabla? Le puedo definir, por supuesto, un nombre plural, un nombre interno de esquema que no se va a poder modificar, el tipo de tablas. Hay diferentes tipos de tablas dentro de Dataverse. Tenemos las tablas estándar, que es, los que conocen de base de datos, es el repositorio donde se guarda información, listo. Tenemos otra que es de actividad, que me va a heredar de una tabla de actividad principal y ya me va a venir con muchas propiedades. Por ejemplo, fíjense, un email es un tipo de actividad dentro de Dataverse. Entonces ya tiene el de quién envía, a quién va dirigido, un subject o un asunto, una descripción, inicio, final, duración. Entonces todos esos campos, todas esas columnas ya se heredan desde esa tabla y se gestionarían ahí directamente. Y hay un tipo de tabla que está genial, que se llaman tablas virtuales. Las tablas virtuales que me permiten conectarme a orígenes que no sean Dataverse. Siempre y cuando yo pueda gestionar el otro origen con una web API de OData REST, yo puedo extraer la información, puedo traerla, meterla dentro de esa tabla virtual y mostrarla directamente como si fuera una tabla nativa, una tabla propia del Dataverse. Y esa información no se almacena en el Dataverse, sino que está en el origen de donde está saliendo. Simplemente hace un pasamano, busca la información, me la muestra a esa información,
o directamente, ¿qué puedo hacer? Ahora ya ha evolucionado mucho el tema de tablas virtuales, hasta podría ir a actualizar desde la interfaz, supóngase desde una Power App, podría actualizar a través de una tabla virtual el origen de datos donde está tomando la información. Es muy potente la base de datos. Esto me hace acordar mucho. Vieron que nosotros podemos en SQL Server, los que conocen, nosotros podemos vincular un servidor o podemos tener tablas externas. Sería algo parecido al concepto de tabla externa. Obviamente que acá tenemos que contar con esta Web API, del origen de datos que quiero tomar, Web API de OData REST. Tiene que cumplir las normativas de OData REST para poder utilizarla como una tabla virtual. Bien. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que tiene. Y por encima de esto, chicos, después de estar hablando todo el año sobre todo esto, yo puedo trabajar con flujos de datos, yo puedo generar flujos de trabajo sincrónicos dentro de la misma plataforma, podría generar acciones en donde yo también podría desarrollar en .NET, los que se llaman plugins, puedo desarrollar y puedo registrarlas dentro de Dataverse para que ejecuten acciones dentro de flujos de datos propios. Dataverse, ustedes van a ver que ahora lo más importante o lo más utilizado, no, lo más importante es, lo usamos con Power Automate. Crea un nuevo registro, se levanta el Power Automate, hace algo. Excelente, pero hay determinadas acciones que no están soportadas. Por ejemplo, quiero hacer algún tipo de actualización dentro de alguna tabla, hacer algún cálculo, hacer algunas búsquedas. Yo puedo desarrollar un código personalizado en .NET, registrarlo dentro de Dataverse y utilizarlo en un flujo de trabajo, incluso en Power Automate, como si fuera una acción más. Entonces, todo eso yo lo puedo utilizar y gestionar dentro de Dataverse. Esta es la estructura. Ahora, ¿cómo consumo, para ir finalizando esto, cómo consumo yo la información? ¿Cómo extraigo información? ¿Cómo actualizo? Bueno, tengo diferentes elementos. Punto número 1, si yo me vengo dentro de Power Apps, yo ya puedo generar acá una aplicación cuyo origen de datos sea Dataverse. Esta aplicación, si yo hago clic, por ejemplo, acá en Dataverse, me va a pedir que me conecte al entorno, que genere una conexión, que elija una tabla y en este caso particular, que es como un asistente, me va a crear una aplicación. Por ejemplo, yo tengo acá una conexión a Dataverse. ¿Ven? Ese es el iconito de Dataverse. Se va a conectar a la base de datos del entorno en donde estoy. Estoy en este entorno, entonces se va a conectar a la base de datos de este entorno. Voy a tomar, por ejemplo, acá cuentas, le digo conectar, y este asistente de Power Apps que me hace ya me genera una aplicación 100% utilizable desde el momento cero. Es decir, terminó de crear la aplicación, yo ya la puedo usar. O puedo yo directamente generar una aplicación de Power Apps en blanco, una Canvas App en blanco, y me iría acá a la sección de donde está la basecita de datos, y acá le puedo agregar. Por defecto ya me aparecen todas las tablas del Dataverse de ese entorno para poder añadirla y utilizarla dentro de la aplicación. Entonces sería una de las más simples, las formas más fáciles de poder conectarse a Dataverse. Si trabajamos, Hernán dice, eso sería un Custom Workflow Activity, sería, que se puede utilizar para ejecutarlo en un flujo de trabajo propio de Dataverse, ¿sí? Ya sea en tiempo real o en segundo plano, o en una acción. Las acciones son unos workflows, pero yo las puedo invocar directamente desde código o incluso desde el propio Power Automate, podría ejecutar. Y eso me ejecutaría esa lógica personalizada desarrollada en .NET y registrada dentro de Dataverse, ¿sí? Bien. ¿De qué otras maneras yo me puedo conectar? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, vamos bien. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con Power BI, yo puedo conectarme ya directamente para hacer lo que es la parte de visualización de datos. Entonces, si ustedes acceden a Power BI, van a ver que tenemos un conector ya directamente. Fíjense que acá no voy a generar ningún tablero en este momento, pero fíjense que si yo ya me conecto, acá ya me dice extraer datos de ¿dónde? Dataverse. ¿Ven? Entonces, si ustedes hacen clic acá en Dataverse, nos va a decir en dónde nos queremos conectar. ¿Sí? Acá yo me estoy conectado en un entorno ya de un cliente, pero acá me va a mostrar los entornos de Dataverse que tenemos y a partir de ahí puedo acceder a las tablas directamente. Eso mismo lo puedo hacer quienes no trabajen con este tipo de aplicaciones, los puedo hacer en un Excel. Estoy mostrando los diferentes tipos de conectores
de aplicaciones externas a esta. Entonces, fíjense, yo me vengo acá a un Excel, me voy a la sección de datos, le digo obtener datos, y acá desde From Power Platform tienen acá Dataverse. Entonces, esto me va a levantar el mismo Power Query que me levantaría en el Power BI, ¿sí? La misma herramienta. Fíjense que es lo mismo. Yo ya estoy conectado a este entorno. Puedo venir acá, conectarme a una tabla, por ejemplo, la tabla de cuentas, y esa información la traería directamente acá. Puedo transformar la información y demás. ¿Sí? Bueno, no sé qué le pongo. Account. Acá está, ¿ven? Selecciono. Le pongo acá, transformar datos, y ahí me levanta el editor de Power Query para que haga todas las transformaciones que necesito antes de llevármelo a Excel. Lo mismo se hace en Power BI, exactamente de la misma forma. Y otra manera, para quienes ya son un poco más técnicos, yo voy a acceder rapidito a un entorno, simplemente para extraer rapidito la web API y no tener que estar haciéndolo yo desde cero. Este entorno yo lo tengo, que voy a acceder acá para mostrar lo de la web API. Es un entorno que es un Dataverse, pero encima está montado Dynamics, ¿sí? Tengo montado aplicaciones de Dynamics aquí arriba. Pero, por ejemplo, si me voy a cuentas, que es la tabla nativa que también tiene Dataverse, yo puedo acceder a toda esta información a través de una web API. Voy a utilizar una herramientita que utilizo mucho, que es el Level Up, muy criticada la herramienta para los que trabajan con Dynamics. Pero fíjense, yo a partir de esto, voy a copiar acá para que sea un poquito más grande. ¿Qué es lo que yo les decía esto de las URLs y demás? Fíjense, acá teniendo, esta es la URL del entorno en donde estoy trabajando. Fíjense acá barra API, barra data, la versión, bla, 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 bla. Acá le estoy diciendo de qué tabla quiero sacar la información, de qué colección de registros. Y acá le estoy pasando, por ejemplo, el identificador. ¿Qué hace esto? Me va y me devuelve todos los datos de las cuentas que coincidan con este identificador. En este caso va a ser una sola, pero fíjense que acá, todo esto que no se entiende mucho, se los voy a copiar acá en un... acá amo el Notepad++ con la cantidad de cosas que tiene para hacer, pero fíjense, sé que no se entiende mucho, quien no es técnico no lo va a entender, pero esto es un JSON, y acá tengo toda la información, toda esa información para esa cuenta. ¿Ven? Me trae todas las columnas con los datos dentro de esa cuenta. ¿Ven? Por ejemplo, me dice el nombre es Alberto Avendaño. Me dice, bueno, cuántas negociaciones tiene abiertas en este momento. Y yo también podría, tranquilamente, a esa web API, empezar a pasarle parámetros. Fíjense, yo le voy a agregar acá un parámetro donde le voy a indicar un select y le voy a decir que me traiga el name y que me traiga el account number, por ejemplo, que son los nombres de las columnas. Entonces, fíjense que acá me devolvió el name para la cuenta que coincide con ese identificador. Me dice el name es Alberto Avendaño y su account number es este que está acá. Incluso acá puedo hacer filtrado de información. Es decir, traerme todos los clientes en estado activo. Por ejemplo, les voy a editar un poquito más grande para que se vea. Esto va a ser más fácil si yo lo hago acá. Fíjense, esta es la URL, entonces yo acá tranquilamente, acá yo le acabo de escribir el select. Si yo no quiero de esta cuenta, quiero hacer otro filtrado más, directamente acá en la URL yo le puedo agregar otros parámetros más, como por ejemplo el que se llama filter, y yo le puedo decir, dame todos los que el state code sea igual a 0, que serían todos los que son en estado activo. Tomo esa URL, me la llevo acá al navegador, y fíjense que acá me trajo todos los nombres y account number de los clientes que están activos. Todo en la URL. ¿Sí? Esta es la web API que yo les digo. Esa web API se utiliza en una aplicación cualquiera que yo esté trabajando con código, por ejemplo, con Java, con .NET, con cualquier otro lenguaje de programación. Llamo a esa web API y me devuelve la información en formato JSON. Simplemente la parseo, la trabajo como quiero, la muestro o la actualizo en la aplicación donde estoy. Entonces, fíjense que es una base de datos accesible. La accedimos desde Excel. Me faltó mostrarles de Power Automate. Power Automate también tiene un conector. Power Apps o con de las Web API desde cualquier otra aplicación. Entonces, fíjense la potencialidad que tiene esta base de datos. No necesito un driver para instalar en la computadora, para conectarme directamente con solicitudes HTTP. Puedo acceder a la información y trabajarla desde cualquier aplicación, perdón. Y de esta manera yo estructuro la información, la tengo ahí,
la accedo de las aplicaciones que necesite y la voy manteniendo. Lo último, simplemente vayan verificando desde donde yo les mostré, desde el administrador de la Power Platform, en la sección de recursos y capacity. Acá les va a ir diciendo cómo está su capacidad, cómo está la capacidad de la base de datos. Saber si está lleno, si no está lleno, y ahí acuérdense siempre, no guarden archivos dentro de Data. Muy bien, gente, eso es todo lo que tenía para contarles. Espero que les sirva. Jueguen un poco. ¿Cómo, Alberto, yo no tengo licencia de Microsoft, no tengo nada? Vayan, ábranse una versión trial de Power Apps o hay un kit de desarrollador para iniciar también. Si ustedes van a powerapps.microsoft.com, pueden acceder directamente desde ahí o la trial o ese kit y pueden empezar a jugar con la base de datos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de que cerremos. Las que están acá en el chat ya las contesté a todas, creo. A ver. Sí, de Juan, bla, 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 bla. Perfecto. Excelente, entonces. Si no tienen ninguna duda, chicos, les agradezco muchísimo por haber participado. Espero que les haya servido el evento. Estamos a disposición si ustedes necesitan trabajar con esto, no saben cómo hacerlo. Pueden, por favor, buscarnos, contactarnos en nuestra página web. Pueden acceder a nuestro booking para agendar una reunión de diagnóstico para poder ayudarlos en las implementaciones de sus aplicaciones. Les agradezco mucho y nos estamos viendo en el próximo webinar.